presidente, señorías. Señor Zapico, es normal que el Partido Popular no pueda hacer referencias a Zalia en esta moción, porque claro, después de estar gobernando el Gobierno de la Nación durante 6 años y pico, en los que la Autoridad de Puertos del Estado acumula una deuda con Zalia de 40 millones de euros, mejor callar cuando estamos hablando de que se da tratos de favor o no a otras comunidades autónomas. A ver si pasamos de puntillas, nadie se entera de que el Partido Popular miraba para otro lado en vez de cuando acumulaba esta deuda, y así nadie nos dice que el Partido Popular también hacía trato de favor con otras comunidades autónomas cuando gobernaba. Ahora bien, ahora ya no están en el Gobierno de la Nación y bienvenidos a la exigencia al Gobierno nacional. Nosotros vamos a estar ahí también, ¿no? Pero creo que hay que estar con cierto rigor. Y en esta iniciativa, con 2 puntos, pues hay cuestiones que compartimos, como por ejemplo la relativa a algunas de las infraestructuras que se plantean, en concreto, pues por ejemplo, el vial de Jove, ¿no? El vial de Jove que comentaba la portavoz del Grupo Foro Asturias, y nosotros compartimos lo que ha dicho, que es importante que ese proyecto no sea un proyecto elaborado con el puerto en el centro, sino que debe estar con la ciudad en el centro. Y de esta manera sacar los tráficos pesados de la ciudad de Gijón mediante un soterramiento del vial de Jove que convierta la parte superior en un boulevard y en una ciudad mucho más amistosa y amigable. Y, sin embargo, en contraposición con esto, tenemos dudas con otra de las propuestas de infraestructuras que nos plantean sobre la modernización ferroviaria del puerto. ¿Y por qué? Porque esta modernización ferroviaria, ¿por qué es necesaria? Porque se hizo una auténtica chapuza en la ampliación del puerto del Musel, que hace bastante complicado que el ferrocarril pueda entrar en la zona ampliada. Y esto es importante que se sepa, porque es que encima de tener un puerto, un megapuerto que está investigado por presunta corrupción, con unos tráficos y con una previsión inflada, encima se hizo una chapuza en la obra. Y esto hay que decirlo claro. Y nosotros en este punto nos preguntamos si no es más estratégico para el puerto del Musel invertir en una zona bien habilitada para ferries y transporte de pasajeros que en adaptar la zona ferroviaria. Y esto es clave porque el puerto del Musel, que fue una de las piedras angulares que el socialismo asturiano planificó para la primera reconversión industrial que vivimos en esta comunidad autónoma con los programas de cierre de la minería, fracasó estrepitosamente. Y en su intervención, señor Carlos, hemos visto un poco lo que decía en la anterior intervención que realizaba sobre el diésel. Que cuando hablamos de transición energética siempre reclamamos que sea pausada, que sea dialogada y que nos dé tiempo a hacer esa reconversión, pero luego, cuando tenemos que hacer cosas, no vamos en esa misma línea. Nos da miedo decir que el cambio climático nos da igual, cuando a ustedes parece ser que así es cuando presentan las iniciativas que presentan y hablan de que sí, de que están comprometidos con el cambio climático, pero sin embargo cuando viene aquí a hablar del puerto del Musel, ustedes centran uno de sus ejes de discurso sobre el tráfico granelero del puerto del Musel. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hablar del puerto del Musel como un puerto granelero dedicado a traer carbón de fuera para que se siga quemando en las térmicas mientras se cierra la minería asturiana? Miren, yo creo que más que mantener el timón fijo en ese fracaso estrepitoso que fue el puerto del Musel, la ampliación para la reconversión industrial, que es lo que ustedes plantean con esta iniciativa, mantener el timón fijo en un fracaso estrepitoso, lo que deberíamos hablar es de empezar a elaborar planes de diversificación de la actividad del puerto del Musel. Y eso es lo que sería que no hubiera un trato de favor con otras comunidades respecto a la nuestra. Nosotros creemos que si queremos que el Puertos del Estado se involucre directamente con el puerto de Gijón y que demuestre su compromiso real con Asturias en este punto, lo mejor que puede hacer es hacer un plan de diversificación para el puerto del Musel. Y esto es así porque, ya se ha dicho, pero el primer punto que ustedes presentan,
la Unión Europea prohíbe ese tipo de incentivos fiscales que ustedes plantean. En Valencia se hizo porque en Valencia hay una casuística particular que ha comentado el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que es que se encontró una puerta de atrás para hacerlo a través de la Copa América de Vela. Entonces, nosotros creemos que sí, que necesitamos reclamar fuertemente a Puertos del Estado que se involucre con el puerto de Gijón, que acabe infraestructuras terminadas que vienen contenidas en su proposición, pero que la vía de los incentivos fiscales, por un lado, no es posible en Asturias por las restricciones de la Unión Europea y que sería mucho más productivo trabajar en otra línea. Es por ello que queremos solicitar la votación por puntos para esta iniciativa y que de esta manera podamos hablar del puerto del Musel como una herramienta que nos pueda servir para avanzar hacia las Asturias del siglo XXI y no un ancla que nos permita quedarnos anclados en el siglo XIX con el mismo timón y con el mismo rumbo de un proyecto que fracasó estrepitosamente.